Dolores Ledesma, bueno, la podemos llamar Lola, yo creo que te gusta más. Lola, y bueno, es del CSIC, y como sabéis, pues bueno, lleva muchísimos años, tanto a nivel nacional como internacional, trabajando en la investigación de la patología. Y bueno, pues en este caso, vamos a hablar un poco, ¿no?, sobre la investigación, lo que es preclínica, para intentar ver de qué forma se puede atajar la patología cuando afecta a nivel cerebral, que es realmente difícil. Así que, adelante, Lola, gracias. Muy bien. Muchas gracias. Y sí, lo que me gustaría contaros hoy es un poco la investigación que hacemos en el Centro de Biología Molecular Esther Ochoa, aquí en Madrid. Y hoy han venido gente de mi laboratorio, está Ángel, está Elena y está Sara, que son los que hacen realmente los experimentos. Nosotros estamos interesados, como decía Daniel, en entender la patología cerebral. Somos neurocientíficos y lo que nos interesa es entender qué hacen los lípidos en el cerebro y qué pasa cuando los lípidos están alterados. Desde hace ya bastantes años trabajamos con el modelo de ratón para la deficiencia en las fenogelinas ácidas. Y doy las gracias a Gemma, no solo por su trabajo, sino por presentar la enfermedad también. Y bueno, sabéis que son mutaciones en una enzima, que es la esfingomelina ácida, que degrada un lípido, una grasa que se llama esfingomelina. Y ella también ha comentado, y me gustaría hacer hincapié en esto, que hay varios tipos de deficiencia en esfingomelina ácida, o SMD, dependiendo de cuánta actividad queda de la enzima después de las mutaciones, que en cada paciente puede ser muy distinta. Lo que tradicionalmente se ha llamado el tipo A, esas mutaciones prácticamente anulan la actividad de la enzima. Es menos de un 2% de la normal. Y eso lleva a una enfermedad mucho más grave, que debuta muy pronto, a los pocos meses de edad, y que se caracteriza por una afectación neurológica muy severa. Y es lo que ahora llamamos ASMD neurovisceral infantil. En el otro extremo del espectro de pacientes está el clásico tipo B. Y en este caso hay más actividad, en torno al 10%, puede ser más o menos, y aquí el debut puede ser infantil, juvenil, pero incluso puede ser adulto. Y lo que la caracteriza es que o no hay en absoluto o hay muy poca implicación neurológica, ¿vale? Y es lo que llamamos la SMD visceral crónica. Pero cada vez sabemos que hay casos intermedios, los tipos A y B, en los que hay una actividad variable de la enzima que normalmente debuta en la infancia y que tiene implicación neurológica que puede ser muy variable y que va apareciendo progresivamente, lentamente. Pero sí la tiene y por eso la llamamos ASMD neurovisceral crónica. La buena noticia para todos es que existe ahora un tratamiento. Ya hemos hablado de los problemas que hay para aplicarlo y eso realmente también para los científicos, después que se ha conseguido demostrar que esto funciona y en los pacientes funciona, todo el proceso para que llegue a todos vosotros se ve que es muy complicado y realmente frustrante. Ojalá que eso para SMD sea menos complicado. Pero es cierto que la enzima recombinante inyectada funciona muy bien, Jesús siempre nos lo cuenta, para tratar la parte periférica, la parte visceral de la enfermedad. Pero el problema es que esta enzima recombinante que se inyecta en sangre no pasa al cerebro. El cerebro está protegido por una barrera, que se llama barrera hematoencefálica, y la enzima no pasa. Por lo tanto, este tratamiento no va a tocar el cerebro. Así que necesitamos no solamente buscar un tratamiento para cerebro, que llegue al cerebro, sino también seguir entendiendo qué le pasa al cerebro para tratar de buscar nuevas terapias específicas para este órgano. Y una cosa de la que se ha hablado ya también, que es para favorecer el diagnóstico, para saber qué pacientes diagnosticados con ASMD pueden llegar a tener una implicación neurológica o no. O incluso los pacientes que están siendo tratados con algún fármaco, cómo va progresando eso en cerebro. Así que esos son los tres objetivos de nuestro laboratorio: entender con el mayor detalle posible qué va mal en el cerebro, desarrollar terapias específicas para este órgano y encontrar biomarcadores, a ser posible en sangre, no invasivos, que nos informen de lo que está pasando en el cerebro. En el lado, para lo que utilizamos es un modelo de ratón. También Gemma ha hablado de modelos. Para nosotros los científicos es importantísimo tener un buen modelo para hacer los experimentos. El ratón
modelo para las esfingomelinas ácidas es un buen modelo que fue generado ya en 1995 en el laboratorio de Edward Shulman. A este ratón se le quitó el gen de las esfingomelinas ácidas y por lo tanto es un ratón que va a tener la implicación visceral, problemas en el hígado, problemas en el pulmón, pero va a tener también la implicación cerebral. Y de hecho es un ratón que no tiene, al no tener el gen, no tiene actividad de la enzima en ningún tejido, tampoco en el cerebro, y muere a los 8 meses de edad después de desarrollar problemas motores, problemas cognitivos, etc. Mimetiza muy bien la enfermedad tipo A. Llevamos utilizando este ratón, pues, yo creo que ya unos 20 años, hemos aprendido sobre qué cosas le pasan a las neuronas. Como sabéis, son las células en el cerebro que conectan, que transmiten la información. Y hoy, por ejemplo, sabemos que, gracias a este ratón, que la esfingomelina efectivamente es una de las claves en la patología de esta enfermedad. Se acumula esta grasa y eso hace que, por ejemplo, los lisosomas de los que hablaba Gemma no funcionen bien. Entonces, estas células no degradan el material de desecho que termina acumulándose y eso puede ser tóxico para la neurona. Otra de las cosas que sabemos que pasa es que la esfingomielina no solo se acumula en el lisosoma, en el orgánulo lisosomal, se acumula también en la superficie de las neuronas. Y eso, por ejemplo, pues provoca un bloqueo en bombas que tenemos en esa superficie que sacan el calcio de estas células y si se queda mucho calcio dentro, la neurona no va a funcionar bien y puede ser tóxico también. Sabemos que hay problemas también en la comunicación entre las neuronas a través de lo que llamamos la sinapsis, un poco cómo conecta una neurona con otra y se pasa información, y esto también se debe a la acumulación de esfingomelina. Pero hoy me gustaría contaros proyectos más recientes y los que estamos llevando también a cabo ahora para actualizaros por dónde vamos. Y una de las preguntas que queremos contestar, y ya lo hemos visto en la charla de Gemma, es que se asumió durante mucho tiempo la esfingomelina es el lípido que se acumula y no es más, y no es cierto. La esfingomelina se acumula, pero se acumulan otros lípidos y nos gustaría saber qué lípido es el culpable y de qué cosa y cómo podemos resolverlo. Y el problema empieza con la esfingomelina, porque hablamos de esfingomelina como si fuera solo un tipo de lípido y resulta que esfingomelinas hay muchas. Y hay muchas porque, esto es una fórmula, lo único con lo que os tenéis que quedar es que hay una parte fija de la esfingomelina, no cambia, pero hay esta parte, que es lo que llamamos en español el ácido graso, el fatty acid, que varía en longitud. Y eso nos da un montón de esfingomelinas. Pueden tener una longitud de 16, una longitud de 18, y eso va a hacer que la esfingomelina se comporte de manera distinta y vaya a distintos sitios de la célula también. Así que Ángel, en el laboratorio, lo que él demostró es que hay una esfingomelina que es bastante cortita, tiene 16 aquí en vez de 18 o 24, que es la que más se acumula en el cerebro de los ratones. Y no solo eso, sino que además es la más tóxica. Cuando nosotros se la damos a las neuronas, se acumula mucho estas neuronas knockout, que no tienen la esfingomelina ácida, y acaba matando a la neurona. La razón es porque esta esfingomelina va directamente al lisosoma, que es lo que está estropeado en la célula, y necesita de la esfingomelina ácida para degradarse. En cambio, hay otras esfingomelinas, como esta 18 o 24, que no pasan por la esfingomelina ácida tanto, sino que se degradan, como decía Jesús, por otras esfingomelinas en la célula, como las esfingomelinas neutras. Y entonces la acumulación no es tanta y la toxicidad no se produce. Ahora, además de las esfingomelinas, hay otras cosas que se regulan. Gemma ha comentado unos cuantos, pero a nosotros nos ha interesado mucho un proyecto en unos lípidos que se llaman oxilipinas. Las oxilipinas no son otra cosa que estos ácidos grasos que están o libres o bien pegados a un cuerpo de otro lípido, verificados. La razón por la que nos interesan es porque en la enfermedad y en el cerebro también hay una inflamación crónica y además es una inflamación muy importante y la inflamación es buena si dura poquito porque ayuda a fijar cosas, pero cuando dura mucho tiempo puede convertirse en realmente el peor enemigo.
Entonces, lo que queremos es bajar la inflamación crónica en esta enfermedad y hay oxalipinas que son antiinflamatorias. Otras, en cambio, son proinflamatorias. Entonces, en el laboratorio y en colaboración con Amer Taha de la Universidad de California y con Coral Barbas, que trabaja aquí en el CEU, que tiene un gran laboratorio para medir... Ha sido profesora mía, Sí, pues tienen un laboratorio maravilloso para medir lípidos, incluso en concentraciones bajísimas, porque estas oxalipinas, al contrario de otros lípidos, la dificultad que tienen es que tienen una concentración muy baja, hay poca cantidad, pero eso no quiere decir que no sean importantes. Entonces, lo que han visto con Ángel es que las oxalipinas antiinflamatorias que están libres, que son las activas, las que van a luchar contra la inflamación, están muy bajas en las neuronas knockout respecto a una neurona normal y, sin embargo, se quedan atrapadas en forma esterificada. Es uno de los proyectos en el laboratorio. Se trata de caracterizar esto bien, saber qué oxalipinas nos pueden ayudar y tratar de activarlas lo más posible para que permanezcan libres en el cerebro y ayuden a bajar la inflamación crónica. Hasta ahora os he hablado sobre todo de neuronas y es verdad que hay neurodegeneración y que es para todos pues, la célula central en el cerebro, pero el efecto en la esfingomielinasa ácida no afecta solo a las neuronas, afecta también a las células que llamamos de glía, que son células de apoyo a las neuronas y que cumplen funciones importantísimas. Y lo que hemos visto es que estas células también están afectadas por el efecto genético. Y cuando hablamos de inflamación, hay una célula que se llama microglía, un tipo de célula que es importantísima en contra la inflamación. Estas células normalmente tienen una forma estrellada. Cuando están activas y provocan inflamación, tienen esta forma redonda. Pues en los ratones knockout y también en cerebros de pacientes con el tipo A, hemos observado que la microglía se transforma en una célula redonda muy activa. Y no solamente hay alteraciones en ese tipo de célula, también en lo que llamamos los oligodendrocitos. Son unas células que lo que hacen es enrollar a los axones de las neuronas, que es cómo se comunican, y le forman lo que llamamos una capa de neuronas. Si esta capa no está, las neuronas no se comunican con eficiencia, ¿de acuerdo? Y no se traduce la información todo lo rápido que debería. Ahora, esta capa de mielina está llena de esfingomielina también. Y lo que hemos visto que ocurre en los ratones, y pensamos que también en los cerebros de pacientes tipo A, y con el tiempo quizá en los AB, es que la microglía al principio es buena, trata de luchar contra la inflamación, pero llega un momento en que para luchar contra la inflamación se activa y además hay un problema de desmielinación. La mielina no está como debe estar, veis que hay como lo que llamamos el debris de mielina. La microglía trata de incorporarlo para degradar. Y llega un momento en que su lisosoma no puede más, no degrada ni la mielina, se acumula por lo que viene de la mielina, la esfingomielina, más el problema que tiene genético, y al final los lisomas acaban rompiéndose. Y eso libera sustancias tóxicas para las neuronas. Así que lo que ahora pretendemos es tratar de entender por qué esta desmielinización se produce, que además sucede muy pronto en la enfermedad. Pensamos que es porque el desarrollo de estos oligodendrocitos está afectado en la enfermedad por culpa también de las acumulaciones de esfingomielina. Para hacer este proyecto lo estamos llevando a cabo en ratón, pero sí que queremos empezar a pasar a las IPSCs. Y esperemos con Gemma trabajar juntos porque la idea es pasar al contexto humano, saber si todo esto está pasando también en células madre que vienen de humano que vamos a convertir en oligodendrocitos, que vamos a convertir en microglía o neuronas y vamos a tratar de hacer cerebros que mimeticen estos problemas y dónde podemos tratarlo para parar esta cadena tóxica que empezaría. No tengo buenos oligodendrocitos, tengo una mielina que me da debris y ataco a la microglía y en última instancia a la neurona. Esto es un poco lo que quería contaros sobre mecanismos moleculares. ¿Qué está pasando que va mal en el cerebro? Pero como os decía, esa información la queremos utilizar para desarrollar terapias.
Una de las terapias que hemos intentado en el ratón es la terapia génica, y eso ya lo habréis escuchado, me imagino, muchas veces. La idea es, si una enfermedad tiene un problema en un solo gen, la idea sería introducir el gen correcto, ¿vale? Es una terapia que para las enfermedades monogénicas raras como ASMD se lleva pensando desde hace mucho tiempo. Esto se puede hacer utilizando lo que se llaman vectores virales. En realidad es un virus que está inactivado. Le metemos el gen correcto y el virus es capaz de entrar en la célula y meter el gen correcto en el genoma de esa célula. Entonces, esta es la teoría, que es muy bonita. La práctica, y sobre todo en humanos, no lo es tanto. Lo que sí es verdad es que fue importante la colaboración con el laboratorio de Christoph Bankiewicz en la Universidad de San Francisco, porque lo que se había probado en el ratón de ASMD es la inyección de este vector viral que lleva el gen correcto directa al cerebro. Cuando se hacía eso, no solo no era una buena idea, sino que solo afectaba una parte muy pequeña del cerebro, no el resto del cerebro, y además provocaba inflamación. Que lo que te ocurre entonces es que un montón de esfigomelina se degrada rápidamente hacia metabolitos que son proinflamatorios y son tóxicos. La idea en este trabajo fue, en vez de inyectarla en el cerebro, la inyecto en la cisterna magna. Es una zona que va directamente a lo que llamamos el líquido cefalorraquídeo. Es un líquido que baña el cerebro. Y de esa forma hago que mi vector viral con el gen correcto llegue en menos concentración a todo el cerebro, y entonces no me provoque inflamación y pueda, digamos, tratar a todo el órgano, no solo a una porción, que no me serviría para nada. Esto lo probamos en los ratones y funcionó. Los ratones les baja la cantidad de esfingomelina en el cerebro, son ratones que tienen capacidades motoras y cognitivas mejores. En el laboratorio de Bankiewicz lo probaron en monos. Los monos no tienen Niemann-Pick, pero sí fue importante para probar que no provocaba inflamación, que era un método seguro. En principio se puede aplicar, es menos invasivo que el intracraneal en la cisterna magna en niños, pero además de que es un protocolo carísimo, pues tiene todavía sus riesgos. En el laboratorio de Bankiewicz me consta que están tratando de llevarlo a pacientes, pero todavía eso no es una realidad. Por lo tanto, pensamos en estrategias un poquito menos invasivas, más fáciles, que podrían ser a través de dietas. Y una de las dietas que pensamos, lo que Ángel probó, es para hacer la singomialina, tú necesitas un componente que se llama la colina, que tienes que tomar de la dieta. Entonces decidimos darles a los ratones una dieta que no tuviera colina. Y cuando después de 2 meses analizamos a estos ratones, lo que vimos es que cuando hablaba Julián de contar cosas que no funcionan, pues esto no funcionó. El cerebro compensa de alguna manera la deficiencia de colina y seguimos teniendo mucha esfingomielina en los ratones tratados con la dieta y sin tratar, mucho más que los ratones normales, y además estos ratones, pues, por ejemplo, siguen teniendo los mismos problemas motores y los mismos problemas cognitivos. Así que la deficiencia en colina no es una opción. Es más, incluso a largo plazo puede tener más problemas que beneficios. La que sí dio mejores resultados es utilizar una dieta rica en polifenoles. Los polifenoles, a lo mejor os suena alguno de ellos, como por ejemplo la curcumina, están en frutas, en vegetales, y tienen una propiedad, y esto es un trabajo que hicimos en colaboración con Rebeca Busto en Ramón y Cajal, que ayudan a la célula a expulsar vesículas. Y si os fijáis, lo que yo llamo vesículas son estas, esto es una neurona del ratón Niemann-Pick, del KO, y esto es una neurona normal. Veis que tenéis estas vesiculitas aquí, estos círculos que están llenos de lípido. Y la idea fue descargar a la célula de la cantidad de grasa acumulada y de lípido acumulado utilizando polifenoles para estimular lo que llamamos la secreción, que estas células sacaran a estas vesículas llenas de lípido. Probamos distintos polifenoles, la mayoría son capaces de hacerlo en células en cultivo, pero el más eficaz es el ácido lágico y sus metabolitos, se llaman urolípidos. El ácido lágico está, por ejemplo, es muy abundante en la granada. Los extractos de granada tienen mucho ácido lágico.
Y cuando tratamos a los ratones knockouts por 2 meses en el agua de bebida, lo que vimos es que estos ratones tienen menos esfingomilina en el cerebro después y, por ejemplo, tienen mejor capacidad motora, evitamos, en cierto modo, la neurodegeneración. No es una cura, esto no son tratamientos curativos, pero sí puede ser un complemento para ayudar a descargar de lípidos a las células. Otra manera otras estrategias terapéuticas, aparte de la genética y las dietas, son las farmacológicas. Encontrar compuestos que pasen al cerebro, cosa muy importante para que podamos darlo de manera oral o por sangre, y que sean capaces de bajar los niveles de esfingomilina. Y hemos hablado de la esfingomilinasa neutral, lo que nosotros pensamos en ella como una alternativa. No tengo la ácida, pero tengo otra que su gen no está afectado y que me degrada esfingomielina también. Voy a ver si hay compuestos que son capaces de activar esta enzima y ayudar a bajar la cantidad de esfingomielina. Y una de las estrategias de la que hemos hablado mucho, porque es un poco llamativa, es utilizar cannabinoides. Y cuando me refiero a cannabinoides, es la marihuana, pero la cuestión no es fumar marihuana, es tratar de ver cómo puedo activar el sistema que recibe, que se estimula por la marihuana, para que me baje la esfingomielina, ¿de acuerdo? Y esto, en el laboratorio de Manuel Guzmán, que es un catedrático de la Complutense, hace muchos años habían visto que los componentes de la marihuana son capaces de activar la esfingomielina neutral, ¿vale? Y bajar la esfingomielina en células en tejido. Entonces, lo que tratamos es decir, bueno, vamos a analizar este sistema. Este sistema necesita un cannabinoide de fuera, puede ser la marihuana, o un cannabinoide de dentro, que nosotros hacemos, que se llaman endocannabinoides. Uno de ellos es uno que se llama anandamida, no tiene mayor importancia. Pero esto, tanto los cannabinoides de fuera como los de dentro, tienen que impactar en un receptor que tenemos en las células, incluidas las neuronas, las células de guía, prácticamente todas las neuronas. Y este receptor es el que me activa la esfingomilinasa neutral y me baja los niveles de esfingomielina. Cuando empezamos a estudiar este sistema en los ratones y en cerebros de pacientes, lo que nos dimos cuenta es que este receptor CB1, que aquí veis en verde, está muy disminuido tanto en el cerebro del ratón knockout con respecto a uno normal, como en un paciente NPA con respecto al control. Así que teníamos 2 razones para intentar estimular el sistema endocannabinoide. La primera, activo esfingomilinasa neutral y bajo esfingomielina, pero es que además es un sistema que tengo muy bajo, tengo anormalmente bajo, así que voy a tratar de subirlo. La forma de hacerlo, podríamos utilizar cannabinoides exógenos. El problema con eso son problemas de adicción, no controlas qué dosis de qué estás utilizando, pero hay una forma que yo creo que quizá es más segura, que es utilizar inhibidores de la enzima que todos tenemos y que nos degrada nuestros endocannabinoides, que se llama FA. O sea, la idea es, yo mantengo este sistema activo a base de mantener mis niveles de endocannabinoides, los que yo produzco, altos, ¿vale? Y haciendo esto en los ratones, sí, utilizamos un inhibidor que se llama PF, que era de Pfizer en su momento, y este inhibidor es capaz de bajar la esfingomielina del cerebro y de mejorar de nuevo todo el problema neurológico del ratón. Problemas que también Julián se refería esta mañana, pues Pfizer vendió la licencia, no está interesada en utilizarla para una enfermedad rara, lo vendió a una empresa más pequeña que tampoco tiene interés en una enfermedad rara, entonces hemos tratado de buscar alternativas. Una es un inhibidor que hace lo mismo, el inhibidor de FACS, el principio es el mismo, que se llama VRB. Y Ángel ha estado luchando 2 años con él porque es un inhibidor que es muy insoluble y no hay forma de que nos llegue al cerebro en los ratones. Entonces hemos probado oral, por inyección y no vemos realmente resultados. Así que lo que sí os puedo decir es que en Estados Unidos hay una fundación también específica para animal tipo A y B, que se llama la Walter Nation Foundation, que nos ha financiado muchos proyectos a los que estamos agradecidísimos, pero además Stephen, que es su presidente, está en contacto con la empresa que tiene el TF y están ahora mismo tratando a 2 niños
de manera compasiva con TF y a ver qué puede pasar. Otra estrategia, y esta la última antes de pasar a la última diapositiva sobre biomarcadores, tiene la misma idea. Vamos a aumentar la desfingomilinasa neutral. Y otra manera de hacerlo es utilizando glucocorticoides, que me imagino que sabéis lo que son. Algunos de vosotros, si tenéis alergias, lo habéis usado. Tratamiento, por ejemplo, con dexametasona. Bueno, estos compuestos tienen la habilidad de aumentar la desfingomilinasa neutral. Esto lo hicimos en los ratones, tratamos oral con dexametasona por 2 meses y vimos que tenemos más esfingomilinasa neutral y menos esfingomielina, y son ratones que también mejoraban su problema motor y problemas cognitivos y la neurodegeneración. Nos encontramos otra vez con problemas. Dar un glucocorticoide durante mucho tiempo no es una buena idea, y menos en niños, puede afectar a crecimiento, oso, etc. Entonces, la idea que ahora estamos tratando de probar, que lleva Sara en el laboratorio, en colaboración con Jesús Martínez de la Fuente, de Zaragoza, es encapsular el glucocorticoide. No estamos usando la dexametasona, sino la hidrocortisona, porque es un glucocorticoide más fisiológico, de mejor adaptación para tratar a niños. Y la idea es encapsularlo en estas nanopartículas y darlas a través de la nariz. La razón para eso es que si yo lo doy en la nariz es el único sitio donde no hay una barrera que te tape cerebro, digamos, puede llegar hasta el cerebro por la vía nasal, y además no estaríamos tratando el resto del cuerpo, con lo cual evitaríamos en principio los problemas de crecimiento y demás. Y en ello estamos. Y mi última diapositiva tiene que ver con el diagnóstico, con saber conseguir si hay una afectación neurológica o no, cómo puedo seguir el desarrollo de un tratamiento en cerebro. Lo complicado es tratar de encontrar en sangre un biomarcador que me refleje solo lo que me está pasando en el cerebro, teniendo en cuenta que esta es una enfermedad que afecta al hígado, que afecta al pulmón. Entonces, la información que recoge la sangre en general está reflejando de todo el organismo. Pero lo que nos sorprendió mucho es que en los estudios que hizo Ángel con la esfingomilina 16, si os acordáis, era esta esfingomilina corta que se acumula mucho en el cerebro y que es muy tóxica. Bueno, pues no se acumula tanto en el hígado. Esta es una tabla de colores, distintas esfingomilinas, se acumulan muchísimo en el hígado, la mayoría de ellas. El color rojo es más acumulación, el azul menos. Y en cambio, la esfingomilina 16 en el hígado casi se acumula menos, pero en el cerebro se acumula muchísimo. Y cuando Ángel fue a medir en sangre si esto correlacionaba con los niveles de cerebro o con los niveles de hígado, lo que se dio cuenta es que la esfingomilina 16 correlaciona mucho mejor con los niveles de cerebro. Cuanto más cerca el número esté de 1, mejor correlación. Entonces, los niveles en plasma, en sangre, correlacionaban muy bien con el cerebro y no tan bien con el hígado. Y sin embargo, otras esfingomilinas, por ejemplo la 18 o la 24, correlacionan mucho mejor con el hígado y no con el cerebro. Así que proponemos que este puede ser un marcador que cuando está elevado los niveles en sangre te estén hablando sobre todo del problema en cerebro, ¿vale? Y no tanto en lo demás. Todavía hay que comprobar esto. Otra de los experimentos que hicimos y en colaboración con Sun Tian, que hace lipidómica en Estados Unidos, y ahora con Jesús, podemos seguir adelante con nuestra colaboración, es que al medir en sangre distintos lípidos en estas correlaciones, hubo un lípido que no sabemos cuál es, y este es un poco el reto, el saber qué lípido es. Con Sun Tian y colaboradores de la Universidad de Washington pretendemos saber cuál. Es el único lípido que encontrábamos que cuando a estos ratones les inyectábamos la esfingomilasa ácida en sangre, lo que tendría que pasar es que si me está reflejando lo que pasa en hígado, esto tiene que bajar, y efectivamente baja. Y sin embargo, no tendría que pasar, no tendría que bajar en cerebro, un marcador de cerebro no tendría que bajar en cerebro ni en el plasma. Bueno, no sé si me he explicado. O sea, la idea es, yo inyecto
la esfingomilina sea recombinante, entonces solamente voy a bajar esfingomielina en órganos periféricos, hígado o pulmón. No voy a tocar el cerebro. Entonces, un marcador de cerebro no tendría que bajar. Y efectivamente, no me baja en plasma, no me baja en cerebro, pero sí me baja cuando yo lo mido en mi lado. Así que creemos que es un buen candidato y ahora estamos recogiendo más muestras y tratando de identificar ese lípido desconocido de momento. El último marcador en el que nos estamos centrando no es un lípido, es una proteína y se utiliza en otras enfermedades neurodegenerativas también, desde la cadena ligera de neurofilamentos. Y en sangre es específica del cerebro y podría estar refiriendo lo que pasa en la patología en el cerebro. Y es verdad que necesitamos vuestra ayuda en esto, la validación en muestras de sangre de pacientes. Nosotros podemos hacer los experimentos en ratón, pero necesitamos saber si estos marcadores varían entre los pacientes tipo A, que tienen afectado el cerebro, los pacientes tipo B clásico que no lo tienen, y los AB, y en qué cantidades. Entonces, obtener muestras de sangre es importantísimo. Llevamos 2 años tratando de obtenerlas y tenemos 5. Así que vamos muy despacio. Necesitaríamos, por lo menos para tener un muestreo con una relativa confianza, ojalá que además a través del banco de muestras esto lo podamos conseguir.